Primero que todo, agradecer a nuestros panelistas del día de hoy, a Laura Araya, matrona, experta en salud digital y, y relatora de uno de nuestros cursos en IAS y América Salud de transformación digital. A Renato, bueno, con el cual hemos compartido un relator, mentor y además innovador en el mundo de salud digital, que muy comprometido con los nuevos modelos de salud centrados en el usuario y con el cual compartimos un montón de visiones. Entonces, agradecerle a ambos. Sé que también ambos tienen tiempos súper ocupados, así que muchas gracias por acceder a este espacio. Lo primero, vamos a partir contándoles brevemente lo que es América Salud, porque han escuchado probablemente cuando se incorporaron a esto, algo vieron. América Salud parte con en el desarrollo de la digitalización de unos diplomados del Instituto de Administración de Salud de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en un sueño que parte solamente para hacer más accesible ciertos contenidos a más personas. Y finalmente termina transformándose en la generación de una empresa que pretende seguir esta misma senda, pero ampliar este ámbito a impactar a más gente en América Latina, ayudando con los procesos de humanización, enfrentar los desafíos de la mejor gestión y también la humanización en salud, con una propuesta de valor que parte por algunos cursos, pero que en realidad tiene por objeto también desarrollar algunas iniciativas que tienen que ver con mejorar el acceso y la calidad del proceso de atención. Entonces, nace con ocasión de esta alianza entre un departamento de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y Digital Learning, que es un precursor del e-learning en Chile, que tiene una historia de más de 25 años y más de 500.000 egresados de su academia corporativa, y dan origen a esta nueva empresa que pretende impactar positivamente la salud y la humanización en todo el continente. Y a partir de ello empezamos, por una parte, el difundir esta propuesta de valor que pretende llegar a todos los rincones de Chile y Latinoamérica, como dije, con contenido relevante, pero adicionalmente transformándose en un espacio de conversar, de generar buenas prácticas o compartir en realidad buenas prácticas y conocimientos. Así que en este espacio les agradecemos mucho, Laura, Renato, y partamos con lo que vinimos. Hoy día los invitamos a conversar en torno a los desafíos de la transformación digital y los desafíos que nacen de esto para generar nuevos modelos centrados en el usuario. Así que, como estaba previsto, Laura, cuéntanos tu experiencia, qué ves de los nuevos desafíos, qué nos traen las nuevas tecnologías para el sector de la salud. Gracias Alejandro por la invitación. Gracias a todos quienes están con nosotros el día de hoy. Y me gustaría partir un poco el conversatorio hablando acerca del impacto que ha tenido la tecnología estos últimos años y en especial hablar un poquito acerca de la mejora del proceso y cómo hemos ido logrando de alguna manera generando más eficiencia en ellos, ¿no? Yo creo que todos tenemos la noción de que a partir de la pandemia, cada vez más las tecnologías de la información y la comunicación nos han ido ayudando a hacer más eficiente el sistema de salud chileno. Esto está documentado, uno lo ve en la literatura y uno sabe que el hecho de poder nosotros apoyarnos, profesionales médicos o no médicos, apoyarnos en las tecnologías de la información, nos permiten mejorar la calidad del servicio, la eficiencia, su provisión, y también impacta mucho en la satisfacción de los usuarios. Y ahí hay varios ejemplos que podríamos traer hoy día a la mesa, que justamente surgieron durante la pandemia y que son ejemplos relevantes de cómo hemos ido buscando soluciones para, de alguna manera, satisfacer la gestión de los establecimientos de salud, pero también incluir eficiencia en la gestión de ellos. Uno de ellos que podría hoy día comentarles es el uso de la telemedicina, ¿no? Que no nace en la pandemia. Nosotros en Chile ya teníamos un camino ya trazado respecto a la telemedicina. Sin embargo,
con el hecho de poder buscar nuevas soluciones para disminuir esta brecha de acceso de los usuarios durante la pandemia, por las distintas razones que sostuvimos, ¿no? El mismo tema de las cuarentenas, también obviamente el temor a contagiarnos al salir de nuestras casas, generó ciertas soluciones como el teletriage. El teletriage es un súper buen ejemplo de cómo utilizamos las tecnologías de la información para generar dentro de la atención primaria una especie como de triage donde distintos funcionarios de la atención primaria tomaban en contacto con los usuarios a través de las tecnologías de información, a través de una videollamada, y lograban de alguna manera satisfacer el hecho de darles una cita dentro de la atención primaria, pero clasificando a los pacientes de tal manera de poder mejorar la performance en cuanto al tipo de atención que iban a ellos experimentar y también tener claridad de la eficiencia de que esas citas sí van a ser perfectamente y van a ser ocupadas. Hay otros ejemplos como por ejemplo los proyectos de mensajería que también abundaron durante el periodo de la pandemia. Muchos proyectos de mensajería nacieron para asegurarnos que justamente nuestros usuarios pudieran confirmar el hecho de poder asistir a cada una de las citas médicas y en caso de que no sucediera esto, poder reutilizar ese recurso en otros pacientes que probablemente estaban a la espera de una citación. Todos ellos se apoyan justamente en las tecnologías y ahí cada uno de nosotros experimentó seguramente el hecho de empezar a familiarizarnos con distintos aplicativos o distintos servicios que estaban a la mano, Zoom, Teams, etc. Pero si bien hubo una eficiencia y de todas maneras sigue estando hoy día en el marco de estos proyectos, lo que nos damos cuenta es que no solamente necesitamos impulsar las tecnologías de la información en el área de sanitaria, sino que además necesitamos hacernos cargo de algo que es súper importante, que es la brecha de recursos humanos. Si bien muchos de nuestros funcionarios lograron de alguna manera hacer parte o hacer propio este manejo de las tecnologías, no podemos hacernos los sordos, no podemos no darnos cuenta que para poder mejorar los procesos, teniendo en consideración estas tecnologías de la información, es relevante que busquemos acciones para disminuir la brecha de profesionales médicos y no médicos que tengan cierto marco de información sobre la informática clínica o médica. Y ahí es donde nace también un poco este proyecto, ¿no? Con América Salud. La eficiencia en los procesos marcados por las TIC, yo podría mencionarlas o podría dar ejemplos de cómo se llevó a cabo, porque cada vez más, por ejemplo, en los establecimientos uno observa que los establecimientos, el servicio de salud, el ministerio, ¿cierto? Logran impulsar la implementación de ficha clínica electrónica a nivel país. Y esto de a poco ha ido ayudando a la mejora de los procesos, pero también al uso del tiempo del personal. Y aquí hay varios ejemplos, porque si bien nosotros pensamos que justamente el uso de las TIC puede mejorar el proceso clínico, el proceso de atención clínico, como les comentaba con el teletriage, donde yo hago un triage de usuarios y puedo de alguna manera discriminar qué recursos requieren, etcétera. El hecho de que tengamos hoy día, por ejemplo, implementaciones de ficha clínica electrónica a nivel país, ha hecho también que se disminuya el uso del tiempo del personal en tareas administrativas. Y eso llega a ser muy significativo porque uno como profesional médico no médico siempre está pensando, bueno, el consumo de mi recurso debe estar implicado en la atención de nuestros usuarios. Y antes de este boom de poder utilizar las tecnologías de la información, muchas veces, por ejemplo, tareas administrativas como la simple validación del REM
de los reportes estadísticos mensuales implicaban un excesivo consumo de tiempo de estos profesionales, sobre todo la atención primaria. Y no es menor porque si estamos pensando que podemos generar beneficios a través de las TIC, justamente este es un súper buen ejemplo de reducir aquellos tiempos administrativos que son altamente beneficiosos para nuestros usuarios. Y de alguna manera aumenta, ¿cierto?, la posibilidad de disponibilizar tiempo para otro tipo de acciones sanitarias. Ahora, ¿cómo ha impactado las TIC durante este tiempo? Ya les comentaba un poco acerca de la mejora de los procesos con teletriage, también les hablé del mejor uso del tiempo de nuestros profesionales para justamente hacer acciones clínicas, acciones que tengan que ver con los usuarios, pero también nos permite tener de alguna manera la posibilidad de empezar a registrar, ya no a papel, sino que en estas soluciones, ¿cierto? En nuestros sistemas de información electrónicos, donde podemos generar y crear herramientas que nos permitan, sin duda alguna, evaluar mejor nuestras acciones sanitarias. Y esto se da única y exclusivamente porque pasamos de el registro papel, ¿no?, a un registro con data que es estructurada y que nos permite realizar un uso secundario de los datos, lo cual es primordial si pensamos que nuestra población cada vez se envejece más y necesitamos hacer más eficiente nuestros niveles de atención, tanto el nivel de atención primaria, hospitalaria, urgencia. Por lo tanto, yo al menos mi visión del uso de las TIC durante este tiempo es que justamente ha creado beneficios en la eficiencia de la gestión, ha permitido disminuir, por ejemplo, la duplicación de indicaciones, los errores de repente en indicaciones para nuestros usuarios. Pero el gran desafío que tenemos probablemente es hacernos cargo de la brecha. Y cuando hablo de la brecha en capital humano es justamente algo que nos pasa probablemente a la gran mayoría de las personas que estamos transversalmente entre los 40, 50 años, quizás incluso los 30. Y cuando nos formaron, cuando tuvimos nuestra formación de pregrado, no teníamos contenido respecto a la informática clínica. Quizás tuvimos cursos de gestión o cursos de computación, pero la verdad es que no tuvimos un mayor acercamiento respecto a la informática médica o clínica y nos hemos tenido que ir formando en la medida que las tecnologías han ido avanzando. Pero tenemos aquí una oportunidad muy clara respecto a cómo empezar a trabajar con las brechas. Y mucha de la labor o mucho quizás del objetivo detrás de América Salud es justamente eso, colocar a disposición contenido que permita a distintos profesionales médicos o no médicos que no tuvieron esta información en pregrado, que tengan la posibilidad de poder obtener esta información. Y para aquellos que están recién comenzando, también que puedan de alguna manera comenzar a darse cuenta que es vital que nosotros como profesionales de la salud nos estemos integrando a estos espacios multidisciplinarios. Hoy en día en Chile, según el CENS, el otro día hablábamos que si bien Chile cuenta con una fuerza laboral, esta es bastante escasa y generalmente es poco reconocida a nivel nacional. Y dentro del trabajo que ha hecho el CENS, que es el Centro, ¿cierto?, de Información de Sistemas de Salud acá en Chile, dentro de las propuestas justamente es implementar este tipo de programas que ayuden a desarrollar competencias, tanto en profesionales técnicos como profesionales. Aquí estamos todos llamados a poder incentivar este tipo de competencias para poder hacer más eficiente el servicio de salud en su conjunto. Yo diría que gran parte de hoy día la brecha que tenemos justamente se debe a que no existen estos espacios, si ustedes quieren, colaborativos o de educación, que permitan de alguna manera mucho más didáctica o mucho más cercana a los profesionales de salud, a este mundo que puede ser un poco árido
en algún momento cada vez, yo siento que es cada vez menos así. Veo cada día muchos colegas, médicos, enfermeras, veo gente del área de la ingeniería, TENS, que están cada vez más interesados en esta área, pero necesitamos de alguna manera tratar de capacitarlos, tratar de colocar este contenido a disposición para crear un escenario ideal para nuestro país, en el sentido de que tengan un nivel óptimo de conocimiento y que nos puedan ayudar. Como les decía, el CENS estaba suponiendo, o en algún momento ellos cuantificaron, la fuerza laboral hoy día, y la fuerza laboral que se necesita a corto y a mediano plazo. Y ahí estamos hablando de que por lo menos a corto plazo necesitamos una fuerza laboral de al menos 2.300 personas. 2.300 personas que no solamente sepan de salud, que esa es la ventaja que tiene el profesional médico o no médico que trabaja en el área de informática clínica, sino que además tienen que tener al menos un nivel de adopción mínimo o de contenido mínimo de qué son los sistemas de salud, en qué nos benefician y por qué es importante que nosotros estemos involucrados. Entonces, para cerrar un poco esta parte del conversatorio, sin duda alguna, el uso de las TIC ha mejorado la eficiencia, la gestión en la atención, no solamente de la atención primaria, sino que a nivel hospitalario también y de urgencia. Hay millones de otras iniciativas que yo podría comentarles, pero justamente el hecho de que haya tecnología y que siga generándose tecnología tiene que ir a la par de la generación de capital humano. Y no solamente capital humano de las ciencias de la ingeniería o de la bioinformática, sino que también estamos llamados nosotros, porque justamente nosotros como profesionales médicos y no médicos, que conocemos el área de salud, entendemos un poco cómo nos relacionamos dentro de la práctica sanitaria, necesitamos volver a dar la mirada humana, no medicalizada, y más, si ustedes quieren, más pensando siempre centrado en el paciente, y no hacer tecnología por tecnología, ¿no? Para eso debemos establecer estas rutas normativas y creo que esta propuesta que realiza América Salud va en ese camino. Oye, muchas gracias, Laura. Me quedan varios temas de los que dijiste que me encantaría retomar y sobre todo pensando en que varias de las brechas que mencionaste son precisamente más fuertes, donde América Salud tiene un sueño que tiene que ver con la atención primaria, con las zonas más lejanas, con la formación de estos profesionales que se necesitan, pero para efectos de para no perder la dinámica. Ahí dejo en el tintero eso que vamos a retomar al final, y me engancho de lo último que mencionaba respecto a cómo también esto impacta los nuevos modelos. Y ahí, Renato, el pase perfecto para que usted nos pueda contar cómo todo esto que también nos cuenta Laura representa una oportunidad de generar nuevos modelos que pongan efectivamente al paciente en el centro. Sí, bueno, no, yo no voy a presentar, también voy a unirme a Laura para poder hacer una dinámica de conversa y no entrar en la presentación. Pero sí, es súper interesante porque yo lo voy a ver desde una perspectiva que es un poco el área que a mí me compete. Yo soy del área de la economía y de la gestión, ¿cierto? Y es la otra cara de la moneda, ¿cierto? De lo que habla Laura. Entonces, al final, esto no son cosas que están disociadas, sino que están conjuntas. Y ahí es donde hemos tenido uno de los grandes errores en la forma de abordar esto, ¿sí? Porque lo hemos abordado o desde lo clínico, ¿cierto? Asistencial, o desde la gestión, pero nunca hemos hecho la mixtura, ¿cierto? Nunca hemos mezclado y tenido una visión transversal. Y esa es una de las grandes oportunidades y de las bonitas oportunidades que tiene la salud digital en general, de que incorpora profesionales transversales, ¿cierto? Y así como dice Laura, dice, nos faltan 2.000 y tantos, lo que dice el CENS, en cuanto a profesionales técnicos en el área de formación biomédica, pero claro, pero también nos falta mucha gente en el área de ingeniería, en el área de sociología, en el área de psicología y en el área del derecho, por ejemplo, con conocimientos del área de la salud, ¿sí? Entonces, al final, cuando hablamos de la formación de capital humano en materia de salud, no creo que el peor error que podríamos cometer es solo pensar
como sociedad, ¿cierto? Y como sistema, que solo del área clínica o de médico o no médico, sino que también necesitamos de las otras visiones, porque esa es la particularidad que tiene la salud digital, que al final todo entra a la juguera por parte de distintas visualizaciones que tenemos. Entonces, partiendo desde esa base, como dices tú, Alejandro, que Laura deja el pase, desde mi perspectiva creo que tenemos varios desafíos. Una es entender de que la tecnología están para poner al paciente al centro y que esto más allá de un eslogan, ¿sí? Y aquí es donde viene el tema, ¿sí? ¿Quién quiere poner al paciente al centro de verdad? ¿Sí? Porque al final pareciera ser, no sé si acuerdas, hace unos años atrás, a lo mejor algunos aquí estaban más chicos, pero no sé, la Mariela, ¿cierto? Estaban más chicos, cuando se hablaba de la responsabilidad social empresarial, ¿se acuerdan de eso? Dice, no, todos somos responsables socialmente, y al final se manoseó tanto de que terminó siendo una estrategia de marketing, más no necesariamente una estrategia de una remodelación del modelo una remodelación, perdón, del modo de hacer las cosas, ¿sí? Seguimos contaminando igual, seguimos haciendo las cosas sin tener visión social y todo, y en algún momento teníamos hasta departamento de responsabilidad social empresarial. Y aquí lo mismo pasa un poco con el concepto de poner al paciente al centro, ¿sí? ¿Qué es poner al paciente al centro? ¿Qué es realmente tener una estrategia centrada en el paciente? En lo personal yo pienso que primero preguntarle a él qué es lo que él quiere o qué espera, cuál es su expectativa respecto al sistema de salud. Y ahí nos encontramos con varias cosas. Nosotros, en el lado que me toca a mí, desde que yo he hecho en Snap, en la solución que tenemos nosotros, hemos hablado y hablamos permanentemente con pacientes, y es bien particular, porque muchos dicen, no, lo que pasa es que el paciente lo que quiere es tener un súper buen servicio, lo que quiere el paciente es que el médico lo atienda bien. No, el paciente no quiere ser paciente. Es más corta, ¿sí? Nadie quiere hacer el viaje del paciente, ¿sí? Que, ojo, quiero distinguir ahí dos cosas también en cómo abordamos la salud, y ahí también la oportunidad de salud digital, porque la salud, mucho la hablamos desde la enfermedad, es decir, desde el abordaje cuando la persona se convierte en paciente, cuando la salud deberíamos abordarla desde antes, es decir, de la condición de la persona incluso sana, ¿cierto? Ahí deberíamos estar hablando de salud. Y creo que es una tendencia que hoy día está en lo preventivo y todo, pero también ahí la salud digital toca mucho. Pero bueno, volviendo al tema del paciente, creo que es muy interesante esa conversa, porque efectivamente decir, bueno, quiénes y cómo y de qué forma ponemos al paciente al centro, y cómo de alguna manera volcamos el modelo en atender a las cosas que a él le interesan o a ella le interesa, si el paciente en el sistema, en el sentido más amplio. Y ahí es donde nos encontramos con conceptos como, por ejemplo, como el que hace Michael Porter, del cual yo siempre menciono, ¿cierto? Y yo soy un fanático y todos me dicen, me tiren la talla al respecto, porque quizá mi mentor, sin saberlo, iba a terminar siendo mi mentor en el área de la salud, porque claro, cuando nos formamos en la parte de economía, quizá uno de los primeros que leemos es a Michael Porter, ¿cierto? Que es el padre del management moderno, y él dice al final, cuando hablamos de paciente, hemos errado en todas nuestras aproximaciones, en modelar hacia el paciente, ¿cierto? Porque al final nos hemos enfocado en cuestiones tan básicas como el fee for service, ¿cierto? Que la atención, en medir la productividad en cantidad y no en valor. ¿Y qué es el valor? Es lo que realmente le importa al paciente. ¿Y qué le importa al paciente? Ojalá dejar de ser paciente. Entonces, al final es como un loop en el cual hemos entrado o no hemos entrado, que hemos querido entrar, pero las declaraciones han sido más declaraciones de intención que una acción concreta. Entonces, ¿por qué me doy esta vuelta? Porque al final la salud digital o las tecnologías en salud nos permiten eso al final, ¿sí? Reconocer y conocer al paciente en toda su dimensión, más allá del ciclo asistencial, nos permite levantar data suficiente para poder meterla, ¿cierto?, en data lake o herramientas que nos un perfilamiento del paciente más allá de su condición, de su vida como paciente, sino que también en cómo él se relaciona con su vida, ¿cierto? Y ahí es donde se habla sobre algo que los clínicos conocen muy bien, que son los determinantes sociales, ¿cierto? Es decir,
las tecnologías de las tecnologías hoy día nos permiten conocer cómo el paciente se relaciona con su trabajo, por ejemplo. Nos permite saber cómo el paciente se moviliza desde su casa hacia su lugar de trabajo. Nos permite saber cuáles son sus hábitos de consumo no clínico, no médico, ¿no es cierto? Y todo eso hoy día es data que de alguna u otra forma se convierten o se trasladan para poder diseñar las entregas en función de lo que a él le interesa. ¿Sí? No sé si me explico, pero al final tenemos una oportunidad maravillosa en el sistema de que tenemos una cantidad de volumen de información brutal. Hay una percepción, así una proyección que se dice que cada persona de aquí al 2025 va a producir algo así como 5.000 datos diarios de salud, lo cual es una locura. ¿Sí? 5.000 datos que son utilizables para hacer entregas de salud, es decir, para diseñar modelos de salud. Entonces, ojo, 2025 está aquí a la vuelta. Estamos en el 2024 ya, así que no es menor. Entonces, una cosa, como bien decía Laura, que es una gran brecha que tenemos, que es la formación, pero esa formación tiene que tener un norte y un propósito, porque el propósito va a ser decir, bueno, ¿qué hacemos y cómo remodelamos las tecnologías para poner al paciente al centro y que el que se forme en esto entienda de que en el 2023 esto ya está pasado, ya estamos atrasados, ¿cierto? Y a diferencia de otras industrias que las tecnologías las entendieron antes e increíblemente salud siempre va atrás y va más lento, estamos al debe, ¿cierto? Y yo siempre soy súper crítico porque digo, oye, tuvimos una pandemia, nos reventó en la cara, se nos murió gente, y todos decían, oye, pero es que esto hubiese sido distinto si hubiésemos tenido tecnología puesta. Bueno, pero les informo que las tecnologías estaban hace 10, 15 años, y como dijo Laura, la telemedicina estaba, y resulta que no estaban implantadas en los sistemas de salud. Entonces, también tenemos que ser críticos, es decir, tuvimos servicios de salud haciendo y servicios de salud, me refiero desde el hospitalario, segundo, tercer nivel, incluso más arriba, y la APS haciendo teleconsulta por WhatsApp. Y tú dices, perdón, no existía la herramienta de teleconsulta, ni siquiera estoy hablando de telemedicina avanzada, no, teleconsulta sí. ¿Y por qué no las teníamos incorporadas? Tuvimos que tener un remesón tan fuerte como la pandemia para hacerlo. Y lo paradójico es que ahora saliendo de esto, volvemos a caer en la presencialidad y volvemos a tirar para el lado y a guardar debajo de la alfombra esta herramienta cuando nos demostraban que eran costo efectivas, nos permitían mejor alcance, nos permitían mejor cobertura, nos permitían mejores resultados, nos permitían reducir brechas de equidad groseras que teníamos en el sistema. Entonces, claro, formamos gente, pero esa gente tiene que entender que, o nuestro desafío es que esas personas que formemos tengan en su chip de que estamos atrasados, de que las tecnologías no son tecnologías por sí solas, sino que son tecnologías porque necesitamos remodelar las entregas de salud. ¿Sí? No podemos hacerlo análogo con tecnología. Ese sería el peor error. Es como, ¿se acuerdan el año 2000? Quizás aquí es más chico, pero los que estamos más viejos, decían, no, es que ahora tengo internet, tengo una página web. ¿Sí? Es decir, tener una página web por sí sola te iba a hacer vender más, nada. ¿Sí? Era huevo, no afecta eso. Entonces, aquí es lo mismo. Ahora los prestadores dicen, no, tengo un portal paciente. Wow. ¿Y eso es una innovación? No, eso ya está atrasado ya 15 años, un portal paciente. ¿Sí? Entonces, entender que las tecnologías están para remodelar y pensar distinto y salir de la caja en cuanto a las formas de las entregas de salud. Y ahí está la necesidad de que este capital humano que formemos vaya en esa misma línea, ¿cierto? Porque si no, vamos a formar capital humano para que siga sobre la misma de la reingeniería, pero no de la innovación, o de la compra de tecnología y no de la innovación. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí hay un desafío gigante y esto claramente se traduce a que tenemos un sistema de salud que está absolutamente colapsado desde el punto de vista de lo asistencial como del costo, ¿cierto? O del gasto, llamémoslo así. Me gusta hablar del costo porque hay un retorno, lo que pasa es que es mal medido, pero también tenemos derroche de salud. Hay unos informes bien interesantes de que hay un informe del MinSal 2022 que se hizo, Google, o sea,
derroche en salud. Lo googlean así y se van a encontrar un informe sistemático que se hizo sobre por qué derrochamos plata en salud. Y el derroche de plata en salud, casi yo creo el 80%, además de la formación de capital humano, gestión del cambio, está en la mala incorporación de tecnología. Nos compramos un software gigante y le ocupamos el 40%. No queremos hacer tal cosa y compramos un software carísimo cuando a lo mejor se soluciona de otra forma. No tenemos estrategias de innovación abierta, es decir, oxigenar las instituciones desde afuera, tampoco. Entonces, todo ese proceso es la formación del capital humano que necesitamos. No es solo saber de un GIS o de un RP, de un LIS, eso es lo técnico duro, pero más allá de eso es la visión estratégica que le ponemos a la salud digital de la tecnología, ¿cierto? Porque el ejemplo está, llevamos 15 años hablando de interoperabilidad, 15 años, y recién viene saliendo un reglamento este año, recién se está poniendo la historia clínica compartida, la HCC, ¿cierto?, en discusión a nivel del Senado. Así, es una locura, ¿sí? Cuando hay países que hace 10 años lo hicieron. Entonces, ese es un poco el contexto de mi lado, para que echemos quizás la conversa, pero lo veo desde la misma moneda que habla Laura, pero ahora desde el punto de vista de la gestión, de los datos, de la innovación y de hacia dónde vamos, ¿cierto? Y atrevernos a remodelar el servicio y no traspasar la tecnología a lo análogo, porque ese es el peor error que podemos tener. Si solo decimos, no, es que ahora tengo ficha clínica electrónica y creemos que esa es la innovación, estamos totalmente fritos. Oye, Renato, y antes de abrir para la participación de nuestra audiencia, ambos desde distintas perspectivas tocaron un tema central, que es que cómo la tecnología puede apoyar a poner al cliente al centro, a cómo enfrentar también una inequitativa distribución de recursos. Laura hablaba de la equidad en la distribución de recursos, en el caso y la falta de los especialistas. Bueno, resulta que probablemente la tecnología pueda ayudar de mejor forma precisamente a las regiones extremas, a los servicios de salud, a la atención primaria, pero paradójicamente se va esta realidad que mencionas tú, Renato, y a propósito de ello, ¿cuáles serán las barreras que impiden aprovechar toda esta tecnología? Ambos lo dijeron, digamos, las tecnologías para aprovechar esto estaban antes de la pandemia, se ocuparon con ocasión de la pandemia, pero estamos volviendo a ver un retroceso. ¿Cuáles serán los desafíos que impiden que esto se aproveche de mejor forma y se saque todo el potencial? Y luego le damos la participación de nuestra audiencia. No sé, yo tengo mi opinión, es un poco crítica, no sé si Laura está por ahí y también pone la suya, pero... sí, ahí estoy. Voy a tomar el guante primero, ya que venía con el vuelito. Yo creo que hay varias cosas que son de repente freno o sesgo para incorporar. Si hablamos de innovación pura y dura, yo creo que tanto el sector público tiene problemas estructurales normativos para incorporar innovación, ¿cierto? El temor de hacer algo distinto si es que no, la ley no me lo permite. Ahí hay un freno, ¿cierto? Chutes que después Contraloría me va a preguntar, estoy ocupando un recurso X, HH o recurso financiero en algo que ni siquiera sé del resultado, no sé cómo lo voy a buscar por vía alternativa, no por un proceso formal. Ahí hay un punto. Por otro lado, el sector privado, poca incentivos de innovación, porque si la innovación no se muestra que hay una disminución de costos, el sector privado derechamente no va a jugar a algo que lo arriesgue, sobre todo hoy día que estamos en crisis, ¿cierto? Y que al final el sector privado está cada vez más apretado en cuanto a los márgenes, por tanto, obviamente, es un factor crítico jugarse por algo que tiene un resultado desconocido. La innovación, por naturaleza, tiene un resultado desconocido hasta que no se prueba. Pues por ahí, creo que hay dos puntos no menores que son frenos. Y por el lado de la autoridad, yo creo que también los incentivos. ¿Sí? Bueno, por un lado, lo normativo, lo que yo decía, por suerte ya se está hablando de interoperabilidad, que eso son aperturas a la innovación, es decir, va a, no digo forzar, pero sí a incentivar de que si todos los sistemas, de que todos los que creen soluciones, de los que todos se incorporen, entiendan que hay un primer punto que es la interoperabilidad, es decir, tengo que recibir y compartir datos, base, ¿cierto? Para dar continuidad a la atención.
Y por otro lado, de la autoridad, yo creo que el tema de los incentivos a los pagos, ¿cierto? Porque si los pagos no están bien alineados con, con, eh, con la prestación tecnológica, porque, no sé, una terapia digital no la paga nadie, ¿cierto? No está en una arancel FONASA, estamos fritos, así, ¿quién la va a pagar? La tiene que costo bolsillo ya es elevado en salud para las personas, y un prestador tampoco lo va a incorporar. Y ahí la prueba demuestra un botón lo que pasó con la teleconsulta. Si el arancel FONASA pone teleconsulta de 16.000 pesos, el prestador dice, no, lo pago vía privado, así particular, o derechamente me traslado de nuevo, vuelvo al modelo presencial. El incentivo económico tampoco está. Entonces, ahí yo creo que dejé varias cosas ahí en la mesa que yo creo que son críticas a la hora de mirar por qué esto tiene frenos. Y son bastante razonables, si uno se pone a mirar. Sí, yo ahí recojo el guante, Renato. Concuerdo contigo con gran parte de lo que señalas. O sea, yo creo que nos damos cuenta justamente de que llevamos mucho tiempo hablando de interoperabilidad sin tener hoy día un marco de trabajo, un marco normativo, que muchos de nosotros estamos señalando hace mucho, mucho tiempo. Pero creo que, claro, eso nos lleva a algo más profundo, ¿no? Que esa brecha se explica en gran medida porque nos falta un liderazgo, si tú quieres, institucional o nacional, que sea claro y que sea capaz de coordinarnos y de alinearnos los distintos sectores. Tú lo hablaste, nosotros trabajamos en equipos multidisciplinarios. Siento que falta, y ese es el gran desafío, tener esta gobernanza, este liderazgo claro y capaz de poder llevar esto al otro nivel, al siguiente nivel, ¿no? Y no que después de la pandemia esto se acabó. Y que justamente trascienda, si tú quieres, gobiernos. Si uno comienza a pensar en cada una de las entidades públicas o privadas relacionadas en lo que tú hablas, en regulación, en la materia, que son rectores del área, podemos nombrar varios, ¿no? Y quizás cada uno de ellos realicen esfuerzos por el uso de las TIC en salud, pero esos esfuerzos no son coordinados. Tienden a ser aislados y no necesariamente coordinados en un solo centro, en una especie de, si tú quieres, política pública o nacional respecto a esto, ¿no? Entonces, comparto contigo el tema de que efectivamente hay un tema no menor en cuanto a la brecha de la gobernanza dentro de nuestro país para estos temas, y también el tema de la poca regulación que existe sobre el tema. No sé cómo leerlo bien, porque también entiendo, en algún momento de mi vida profesional he sido parte del regulador. Entonces quizás este tema llega a ser de repente muy árido, o de alguna manera quizás el regulador espera ver la experiencia, porque pongámonos en el lado del regulador, ¿no? Tenemos un sector privado que quizás puede tener los recursos para implementar telemedicina, para quizás hacer uso de otras tecnologías, inteligencia artificial, modelos de innovación, pero también tenemos un sector público que no muchas veces tiene la oportunidad, no tiene los recursos como para avanzar en esa línea. Y ahí, claro, probablemente el regulador espera mirar cómo estos dos escenarios podemos de alguna manera traducirlos en norma. Una norma que sea un paraguas que permita a todos poder llevar a cabo esta perspectiva de uso de tecnología de la información. No es fácil, y yo creo que es un gran desafío que tenemos
a nivel país, pero dentro de todo esto que hemos conversado, yo creo que un buen punto de partida sería una gobernanza institucional importante para apoyar este tipo de implementaciones, lo que hablas tú, el tema de la ficha clínica compartida, el sueño de la interoperabilidad en Chile y tantos otros sueños que tenemos, ¿cierto? Pero una gobernanza firme que nos permita llegar a estos objetivos con la claridad que se necesita y darles continuidad en el tiempo, independiente de quizás el gobierno de turno que esté con nosotros. Sí, yo ahí creo que yo soy súper crítico siempre y en general crítico en un sentido positivo, ¿cierto? De que Sí, vamos por a ver supuesto. un poco más para patear el avispero, como digo yo. Pero Sí. por suerte tenemos hoy día de que MinSal se puso, bueno, Jorge Herrera, que está a cargo de liderar TIC de MinSal, ya está con un plan en ejecución y hay una hoja de ruta respecto a temas de interoperabilidad, por ejemplo. Eso es un punto no menor. Por otro lado, ahí pero está bien, está el tema de la compra pública innovadora, que eso también ha sido un tremendo salto, ¿cierto? Que ya no sea de que se haga una licitación por un software X, si no sé cuál es mi problema, así, si todavía estoy recién descubriendo mi problema y voy a comprar un software estándar o una tecnología estándar que no sé si soluciona mi problema, la compra pública innovadora invierte ese modelo. Y por otro lado, tenemos casos también incipientes, pero por ejemplo, lo mismo que está haciendo el CENS, yo apoyo harto lo que hace el CENS y participo mucho en eso, los temas del Juez de la Innovación, que es un programa donde se está llamando hospitales públicos a hacer innovación abierta, el Hospital de Quintero, el Hospital de la Florida, ahí por ahí está, aquí está la Yarisca, que es del Hospital de la Florida, que la conozco, y se han atrevido y han dado ese primer paso y han sido de alguna manera, creo yo, impulsora. Entonces, yo coincido contigo que al final el órgano rector es el que de alguna manera nos impulsa o nos da, como que nos pavimenta o nos da, no sé si nos pavimenta, nos alinea el camino, ¿cierto? Y ahí es donde está el desafío también de nosotros como sector público, sociedad civil, alinearnos a eso también, ¿cierto? Porque al final ellos lo hacen solos, ¿cierto? Se establecen las normas, pero desde el punto de vista desde el sector privado o del mismo sector público hay inacción, la norma queda en desuso, ¿sí? Entonces Claro. al final va, ahí está, y ahí un poco entra el modelo de innovación, ¿cierto? Es decir, bueno, los early adopters, ¿cierto? Los innovadores puros, que son los primeros que aprenden esto y después los otros los van a seguir, ¿no? Entonces yo creo que para que no se vayan todos deprimidos, pero hay, yo creo que va a pasar, el tema es que llevamos mucho tiempo y tuvo que pasar una pandemia. Yo siempre digo eso, yo creo que eso fue un punto de inflexión doloroso al final. Porque si a lo mejor hubiésemos estado con esta conversación previo pandemia, sin que nada pasara, nos pide la pandemia bien parado y se nos muere menos gente. Ese es el tema. Oye, invitamos a la audiencia a participar con preguntas, con opiniones, sobre todo si tenemos gente de hospitales innovadores como el de la Florida, así que el micrófono abierto. Creo que quedan reflexiones respecto al liderazgo, pese a que han hecho esfuerzos. Sumo a ello que hoy día en los hospitales públicos, claro, que están los compromisos de desempeño muy bien estructurados, hay pocos incentivos a hacer cosas nuevas, cosas distintas a la innovación. Así que, por favor, los invitamos a participar si hay, insisto, opiniones, consultas. La idea es que esto sea muy participativo. ¿Quién se Bueno, anima? voy a aprovechar de tomar la palabra. Comparto mucho lo que comentaron ambos de ustedes y creo que en parte destacaría como en común el tema de las voluntades, porque también, o sea, se están planteando iniciativas desde organismos estatales, gubernamentales, como quiera que se llamen, y de alguna manera tenemos como afortunadamente a Hospital de la Florida o tenemos también al Hospital de Quintero ya súper destacados por sumarse a este tipo de iniciativas, pero ¿dónde están los demás? O sea, el sistema de salud es enorme, público y privado, pero o sea, tenemos al prácticamente
80% de la población dependiendo del sistema público, y en realidad en los eventos o en las iniciativas que tienen que ver con innovación en salud siempre estamos viendo los mismos. Entonces, qué importante también es el tema de las voluntades personales y bueno, eso en realidad quería agregar. Y que no es fácil, no es fácil. Yo creo que ahí también otro desafío. Yo creo que lo dijo Renato en la primera parte del conversatorio. El sector salud se caracteriza por esta como especie como de, no voy a decir que falta de innovación, no genera miedo al cambio. No genera miedo al cambio. Y por eso yo creo que se explica por qué otras áreas como la minería, como el retail, como otras, se dieron cuenta que con el uso de las tecnologías iban a poder ser mucho más eficientes y centrarse en su objetivo, ya sea el consumidor o, en el caso de la minería, las distintas empresas mineras, etc. Entendamos también que nuestro sector es un sector que le teme a los cambios. Y ahí también... Tengo mi teoría porque... ¿Tienes tu teoría? Me encantaría escucharla. Me encantaría escucharla. Porque el formado clínico está basado en la evidencia. Entonces, ¿cómo vas a innovar si no tienes evidencia? Entonces, lo primero que haces es el freno. Si todo es evidencia, y está bien, porque obvio, no podemos jugar con la salud, lógico. Tengo que tener la evidencia si voy a optar por un tratamiento, ¿cierto? Con una droga. Tengo que saber si es que tengo pruebas suficientes para saber si esa droga le va a hacer bien. Pero eso de alguna forma juega o traiciona el espacio de la innovación. Entonces, por eso es tan importante el tema de los espacios protegidos de innovación, que sean espacios controlados, los centros de pilotaje, que, bueno, los que algunos saben aquí, yo estuve a cargo de los centros de pilotaje cuando los creamos en Corfo, ¿cierto? Y era un poco eso, porque teníamos que dar ese pequeño pasito de demostrar de que, mira, en este ambiente controlado, esto no funcionó. Démosle un poquito más de espacio, démosle un poquito. Y vamos pasito a pasito. Pero si no hacemos eso, obviamente la evidencia no va a estar nunca. ¿Cierto? Oye, Renato, yo suscribo plenamente con que puede estar condicionado por esto que menciona respecto, evidentemente, a lo sensible que es la salud y la educación basada en evidencia. Pero el otro día comentábamos, nos llamaba mucho la atención que por qué los esfuerzos de innovación en salud en general se dan en espacios cerrados y somos más reticentes a espacios colaborativos. De hecho, tuve una jornada el jueves pasado donde Clínica Alemana presentaba su modelo de innovación, que es una de las que lleva pionera, y bueno, ellos decidieron formar su centro de innovación y pese a que se abren a la colaboración, lo hacen al interior. Clínica Los Carreras, no, o sea, perdón, Grupo Interclínica, del cual pertenece el grupo Clínica Los Carreras, también mencionaba un diseño parecido y es raro ver un espacio más abierto y colaborativo, que comparto lo primero que mencionaba, pero en salud debería darse naturalmente por una colaboración. Tengo otra teoría. Ya llevo tanto tiempo que he tenido que hacer un análisis, me la doy de sociólogo y empiezo a decir, yo creo que, y en una de las presentaciones yo siempre lo digo, salud también tiene una particularidad, de hecho lo digo siempre, lo hablamos con Rubén Llenero, director del Hospital La Florida, que es amigo mío, siempre lo hablamos y decimos, salud tiene un problema de que hay un momento en que ya, por un lado tenéis la evidencia, y después tenéis el natural y casi común fraccionamiento, ¿cierto? Este ensilamiento de todas sus unidades. Y ese ensilamiento, mi teoría se produce, perdón, según mi teoría, se produce porque en cada silo la técnica clínica empieza a profundizarse a tal nivel que se disocia de la que está en paralelo. Es decir, llega a un tal nivel de especificidad que ya es tan distinta al que está al lado que se ensila. Es decir, entonces, si te fijas, el sistema de salud, incluso intrahospitalario, está ensilado. Los sistemas de salud informáticos están ensilados. El LIS por un lado y la GIS por el otro. Y es decir, cuando le preguntáis, oye, ¿conversa el GIS con el LIS? No. Es decir, y tú decís, ¿cómo? No. Y lo unimos con un Excel. Estoy inventando. Pero a lo que voy yo es que hay
el fraccionamiento, ¿cierto? Ha sido un tema que también se lo atribuye a los formativos. Sí, insisto, no quiero que me tiren los clínicos me maten, pero creo que tiene que ver con esto, ¿cierto? De la formación de la ciencia, en cierta forma. ¿Sí? Oye, dado que tenemos gente de hospitales pioneros, hospitales públicos, digo, sobre todo pioneros en innovación y apertura, Yarisca, ¿qué piensas al respecto? Veo que ahí por lo menos te animaste a prender la cámara, así que sé que vas a querer darnos tu opinión. Sí, en verdad yo trabajo por lo menos en otros hospitales públicos y igual la Florida está súper avanzada en el tema de innovación. No sé, ejemplo, Renato mencionó que el tema del portal paciente está hace 15 años y nosotros recién lo colocamos, no sé, acá en pandemia, pues. Y para nosotros es nuestro mayor orgullo el portal paciente porque la gente tiene acceso a sus exámenes, a sus imágenes, no sé, ahora le agregamos las biopsias, hasta su grupo sanguíneo y nos enorgullece a nosotros comentar que tenemos un portal paciente, pues, y sabemos que en las clínicas hay algo súper común, pero en los hospitales quizás no, pues. Y los hospitales, que hay algunos todavía que ni siquiera tienen ficha clínica electrónica, pues entonces es mucho más difícil que la gente tenga acceso a eso, pues. Y tener separado también esta integración, en este caso con el LIS, con el GIS, nos dificulta mucho más, po. Claro. Pero no, nosotros acá por lo menos, yo creo que influye bastante el liderazgo que tenemos en cada una de las unidades. Por lo menos acá, el director que tenemos impulsa mucho el tema de innovación. Así que eso ayuda bastante para poder seguir avanzando. Igual hay un punto súper importante, porque Rubén siempre lo dice también, es que también hay que distinguir entre los públicos y los privados, pero el público también tiene necesidades súper higiénicas que tampoco están resueltas. Entonces, cuando tú le vayas a hablar de innovación a un hospital que tiene problemas groseros en cuestiones infraestructurales, en cuestiones de asignación de personas, en temas de disponibilidad horaria, etcétera, mil cosas, claro, tú decís, claro, para eso también serviría la innovación, pero hay una alineación de incentivos internos de los equipos, como hablaba Laura hace un momento también, ¿cierto? De esa formación, que te van a decir, oye, ¿qué vamos a hablar de innovación? ¿Sabes que me falta el confort en la sala de espera? ¿Sí? Entonces, a lo que yo, también hay que ser súper cautos, ¿cierto? En que como la innovación no parezca rockera, tiene que tener un sentido de realidad. Y hay algo que ahí hizo muy importante Rubén, y el hospital en general, pero Rubén lo lideró con un súper buen equipo, ahí está la Yarisca también en ese equipo, ¿cierto? Pero se desplegaron y formaron liderazgos, múltiples liderazgos dentro del hospital, ¿cierto? Para poner un propósito institucional y sobre ese construir, arreglar el tema o dejar muy bien instalado lo administrativo, funcional, y después saltar a la innovación. Y eso es un respeto también al quehacer interno del personal, como también del paciente, ¿cierto? Porque si sale el director hablando de innovación y después te das vuelta para atrás y el hospital tiene groseros problemas de otras cuestiones básicas, es decir, me está vendiendo humo. ¿Sí? Y eso es que ser responsable. Sí. Laura, no sé si quieres complementar la visión que plantea Renato. Mira, yo estoy de acuerdo, efectivamente, cuando hay líderes que se comprometen a salir fuera de la caja, a pensar en la innovación, a creer que efectivamente podemos generar soluciones innovadoras con el uso de las TIC, obviamente se genera este círculo virtuoso, ¿no? Pero lamentablemente se necesita más que eso, porque hoy día necesitamos a nivel nacional ese tipo de impulsos. Por eso yo hablaba mucho de la gobernanza, un plan trazado, un camino a pavimentar de aquí a los próximos años, que no esté de alguna manera ligado a gobiernos de turno y que tenga una dirección clara. Porque, claro, existen ejemplos, yo los conozco también, y La Florida, Quintero, hay tantos otros. A mí me tocó también por experiencia trabajar mucho tiempo en fiscalización y uno podía notar los avances e innovación en ciertos hospitales, en ciertos centros de atención primaria. ¿Y cuánto nos gustaría que con ese mismo orgullo que contaba
recién nuestra participante, no me acuerdo el nombre, disculpa, qué rico escuchar de repente a nuestras personas que están en el hospital decir, estoy orgullosa de esta innovación del portal paciente porque puedo ofrecerle a mi paciente esto. Ya no es paternalista, él puede entrar a mirar sus imágenes, su laboratorio. Por eso hablaba e insistía al inicio en los desafíos. Qué rico tener liderazgos que tengan esa empatía, que tengan esa claridad de decir, este es el camino que tenemos que seguir, pero tal como decía Renato, hoy día, al menos de mi opinión, tenemos varios líderes o varias instituciones generando iniciativas muy importantes, pero necesitamos que esto sea impulsado de manera mucho más macro, ¿no? Y ahí no desconozco, por supuesto, el MinSal tiene millones de iniciativas, por ejemplo, receta electrónica, validación de la receta gráfica, tiene, bueno, lo que estábamos comentando de la historia clínica compartida, pero siento que tenemos que impulsarlo aún más. ¿Cómo? No me preguntes, la verdad es que no sé cómo alineamos todas estas instancias. Sé que están las instituciones, está el CENS por un lado, está el Ministerio por el otro. Me imagino que también el Instituto de Salud Pública también está haciendo innovaciones. La Contraloría también se subió en este carro de la tecnología y del uso de herramientas tecnológicas hace ya un par de años, generando un equipo, recurso humano que supiera de Tableau, que supiera de ciencia y de datos. Entonces, es decir, necesitamos una gobernanza que sea clara y que nos lleve al siguiente nivel. Las tecnologías están, y tal como dijo Renato, la telemedicina no nace con la pandemia. Teníamos herramientas mucho antes. Necesitamos liderazgo claro y eso que nos lleve a ese siguiente nivel, ¿no? Porque yo siento que las condiciones están. Hay gente muy innovadora en el sector público y privado, hay gente que realmente de otras ciencias, de la ingeniería, de la computación, están súper involucrados y quieren ayudarnos justamente a resolver los problemas que tienen nuestros usuarios. O sea, de eso se trata, no es tecnología por tecnología. Necesitamos resolver las listas de espera, necesitamos llegar a las zonas geográficamente menos accesibles. Por eso, vuelvo a insistir, uno de los grandes desafíos es liderar esto de manera macro para llevarnos al siguiente nivel, porque las herramientas están, el conocimiento también está. Y justamente por eso yo llamaba el tema de la brecha, ¿no? Sabemos que hay gente, y gente que quizás es poco reconocida, que quizás nos encontramos siempre en el mismo espacio, trabajando en esto, pero necesitamos más gente. No es suficiente con la gente que tenemos hoy. Necesitamos gente que se apasione en el uso de las tecnologías, no por nosotros, no por el prestador, no por el servicio de salud, no, por el paciente, porque son ellos los que nos están esperando a nosotros. Y creo firmemente que lo vamos a lograr. Nos va a tomar un tiempo probablemente, pero lo vamos a lograr. Sí. Yo solo quiero agregar un tema que dice Laura muy bien, que es el tema de esos liderazgos. Y como dato quizá, o que, no sé, en función de la experiencia, yo creo que me he dado cuenta que también tenemos que ser súper aterrizados cuando uno habla de innovación. Porque también típico concepto que después se manosea y todos quieren ser innovadores. Y yo siempre digo, el otro día estaba y di un conversatorio, estábamos también en el Instituto Nacional del Cáncer y todos casi me matan porque era para promover la innovación y le dije, no todos son innovadores. Y casi me matan porque le digo, no se preocupen por eso, porque no podemos esperar que toda la gente o todas las personas sean innovadores. Tal como dice Laura, lo importante es potenciar y distinguir los liderazgos, desplegar esos liderazgos, llevar a las personas a que construyan. Pero hay gente que va a querer, tanto en el sector público como privado, que lo lleven, y es súper legítimo. No podemos también poner freno a las personas que a lo mejor no quieren innovar, no porque no quieren, sino que porque tienen temores, porque tienen sesgo, porque tienen miedo a perder una pega. Eso pasa. Entonces, es parte de la
del tema ¿cómo se llama? Del ser humano. Entonces, entender de que no todos son innovadores y lo importante es reconocer dónde están esos innovadores, los que tienen un germen para prenderle esa llamita para que me acompañen en la innovación. Y ahí se forma el liderazgo y desplegar ese liderazgo. Yo siempre digo, esto no lo vamos a hacer una sola persona, ni lo va a hacer una sola empresa, no, esto lo vamos a hacer entre todos. No hay de otro. No es imposible hacerlo solo. Imposible. ¿Sí? Entonces, ahí está la gracia de que todos nosotros, los que creemos que se puede hacer distinto, nos prendamos la llamita, nos mantengamos la llamita encendida también, porque también nos cansamos, ¿cierto? Y nos apoyemos. Aquí no hay competencia si uno más no. Yo creo que aquí si lo hacemos en conjunto, vamos a lograr, como dice Laura, el objetivo en función del paciente, que es lo que nos importa. O de las personas, de las comunidades. Eso es lo que nos importa. Por eso lo hacemos. No lo hacemos porque queremos rendir más, no, lo hacemos porque tenemos una misión. La salud es una función social y tenemos que entender eso. El que quiera hacer negocio con la salud es súper legítimo, pero lo tiene que hacer porque la salud es para algo y ese algo es mantener a las personas en su condición de salud si es crónica, mejorarlo si es que tiene un evento agudo o que no se enferme si es una persona sana. Esos son los objetivos. Y para eso tenemos la tecnología y para eso hacemos lo que hacemos. Si perdemos el norte, estamos fritos. Entonces, dejo ese mensaje quizás como para, desde mi perspectiva, pero el tema de la innovación, siempre creo que no hay que presionarla y hay que saberla transmitir y hablar. Ahí hay una técnica muy buena, el otro día lo hablaba con la chiquilla, estábamos en el evento del otro día juntos, y le decía, la teoría de la difusión de la innovación, revísenla. La teoría de la difusión de la innovación dice, el 2% de las personas innovadoras. Y a ese hay que hablarle. Y con ese yo juego para ir convenciendo al resto, a los early adopters y a los que vienen después. Pero no desgastarnos. Bueno, muchas gracias a Renato, a Laura por plantearnos su visión, también a quienes nos han acompañado. Bueno, yo creo que efectivamente parte de lo que nos hemos propuesto son ciertos desafíos que aquí se han mencionado. Participar en la formación del personal calificado en tecnología que ha mencionado Laura en un inicio. También convertirnos en un puente de transmisión de buenas prácticas, de los éxitos, también convertirnos en una caja de resonancia de aquellos que han implementado la innovación con éxito, que han beneficiado con estos procesos a sus pacientes, porque también creo, Renato, a partir de ello, a partir de ver cuál es el impacto que esto puede tener en nuestras comunidades, en nuestra población, también hace que más gente se motive y apuntando a estos adoptadores tempranos que mencionabas tú y al resto de la comunidad. Así que no sé si hay algún comentario adicional que quieran plantear o si no, y en virtud del tiempo, agradecerles. Este va a ser uno de muchos encuentros. Esperamos que en una mejor fecha tengamos una convocatoria mucho más amplia, pero también entendemos la particularidad de la fecha. Así que, de no haber más comentarios, les agradecemos a todos y muchas gracias, como siempre, Renato. Gracias, Laura. Y a todos los invitados, y a Aris, que también se atrevió a darnos su opinión, a transmitirnos su bonita experiencia en el Hospital de la Florida. Gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Un gusto verlos. Gusto Hola, verte, Cecilia. Laura. Sí, Hola, gracias. Cecilia. Que estén Gracias, muy bien. Chao, muchas gracias, Henry. Muy bien. Chao. Chao. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.